¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor? Por fin las palabras de Jesús habían logrado despertar la curiosidad de la mujer que en ese momento llegó a pedirle que le dé esta nueva clase de agua. Las palabras de Cristo fueron contundentes y claras. Sin embargo, parece que no había escuchado las últimas palabras de Jesús. Una fuente de agua que salta para vida eterna. Ella no dejaba de pensar en el agua física, pero Jesús se refería a verdades espirituales y eternas. No estaba hablando de esa agua terrenal o de saciarnos físicamente. El ser humano por sí quiere satisfacer de sus necesidades básicas. Obvio que eso es necesario, que eso es parte de nuestra vida cotidiana. Las necesidades económicas, en la salud. Pero acá notamos en este pasaje que Jesucristo estaba más preocupado por la sanidad interior y espiritual de esta mujer. Jesús podía hacer un milagro y esta mujer no vendría más a sacar agua de este pozo, pero Jesús estaba enfocado en otra necesidad. Ella pensaba en su propia comodidad al no tener que ir hasta el pozo cada día a buscar el agua. Ella estaba pensando en esta situación y no había entendido el mensaje. La mujer samaritana es un buen ejemplo de las dificultades que el hombre natural tiene para entender la palabra de Dios. Esto sigue vigente hasta el día de hoy. Y la dificultad de poder llegar a entender el mensaje del reino y el mensaje de la salvación. Por eso que hay tantos conflictos que podemos nombrar y que todo el mundo tiene a su mano para poder ver en el día a día. Hay gentes desesperadas, gente aún quitando su vida sin encontrar la solución porque tiene una dificultad enorme para entender. Y es más lamentable que hay personas que conocen las Escrituras, entre comillas, conoce, que lee, pero lo más importante no es leerla, sino entender el propósito. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. De repente Jesús da un giro inesperado en la conversación pidiéndole que llamara a su marido. ¿Qué necesidad había de que él viniera para que ella pudiera recibir el agua de vida? Esto es interesante. Bueno, en realidad su presencia no era necesaria en este sentido, puesto que cada persona puede tener un encuentro personal. No dependemos de la persona o de alguien, es individual. Pero Jesús en realidad le dice: ve y llama a tu marido. Le manda a llamar al marido de esta mujer para poder tener el encuentro. Inmediatamente de lo que haga, lo que le rodea a la persona o que estén, o no importa si es hijo o cónyuge, pero lo importante es que acá hay algo muy interesante. Por lo tanto, el propósito del Señor era otro. Él quería que entendiera que no se puede disfrutar de las bendiciones o de los beneficios del Evangelio, sino que previamente nos enfrentemos y nos limpiemos del pecado con confesión y arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Dios ofrece la vida eterna, pero también quiere que nosotros confrontemos nuestro pecado y podamos reconocer para poder recibir esta bendición. Y sin duda, la samaritana, al igual que todos nosotros, tenía muchas cuentas pendientes en este sentido. Así que el Señor perfecto, conocedor de la vida de esta mujer, llamó su atención sobre algo que a ella la causaba dolor y frustración y tantos fracasos. Y el fracaso en el matrimonio y en su vida moral. Evidentemente, toda la vida de esta mujer era como un libro abierto delante del Señor. No había nada que esconder. Es muy interesante que el Señor conoce mi vida, conoce tu vida. Es un libro abierto. Él conoce cada instante de nuestro caminar. Es imposible ocultar. La samaritana estaba descubriendo que no había nada que pudiera ocultar de este hombre judío. Dios usó estas frases para mostrarle, para descubrirle, que se vaya descubriendo
la necesidad que tenía de arrepentimiento y de recibir esta agua viva. La mujer de repente le responde: no tengo marido. La mujer respondiendo de una forma tanto brusca y cortante: no tengo marido, parece que se había puesto en guardia, tenía miedo de ser enmascarada y expuesta a la luz. Se vio confrontada con la pregunta. ¿Por qué le molestaba? Será la pregunta que le hacía Jesucristo, si tener una pareja no era pecado, pero algo le estaba confrontando. Pero tanto ella como el Señor sabían que su respuesta era solo una verdad a medias. Ella y Jesús conocían. Ella sabía de la situación que llevaba en su vida matrimonial, en su vida espiritual. Así que ante la sorpresa de la mujer, Jesús le dijo: bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y la mujer dice: esto has dicho con verdad. El Señor fue directo al asunto, llamó las cosas por su nombre y con ello puso al descubierto la lacra de su vida moral. Por supuesto, esto tuvo que ser muy doloroso para ella, pero solo cuando la persona empieza a sentir su culpabilidad y fracaso es cuando Dios puede hacer algo por el bien de su alma. Y cuando la persona se reconoce, por más que es doloroso a veces ser reprendido por la palabra de Dios, pero debemos entender que esto es necesario que acontezca. Solo quien se reconoce que está enfermo va al médico. Eso dice en Lucas 5:31. ¿Y cómo podemos ver? La mujer samaritana estaba realmente muy enferma y necesitada. Todo esto evidenciaba el descenso moral que desde hacía tiempo aquella mujer había experimentado. Tomemos también nota de que al intentar ganar almas para Cristo nunca hemos de evitar las cuestiones del pecado. O sea, cuando queremos predicar el Evangelio del Reino, no podemos evitar estas cuestiones de confrontar también el pecado, como hace el hermano Esteban, de mucho tiempo predicando y confrontando el pecado con la verdad del Evangelio. Nosotros hemos conocido la verdad mediante la radio y siendo confrontado nuestra situación espiritual ante Dios. Y hemos entendido y hemos conocido y estamos procurando la verdad. Solo los que reconocen que están perdidos pueden ser salvados. Solo la persona que se reconoce. El problema es cuando la persona no quiere reconocer que ha fallado, que ha pecado, porque esto no significa que estando en los caminos de Dios nos vayamos a equivocar. Miles de veces nos podemos equivocar, pero es importante reconocer que nos equivocamos. Es sencillo escuchar como se escucha hablar, pero el problema es obrar y reconocerse. Pero ¿cuán pocos son los que están dispuestos a admitir su situación? Muy pocos. La mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. El conocimiento de la vida íntima de la mujer fue una manifestación de la omnisciencia del Señor. Hechos 4:13. Y no hay cosas creadas que no se manifiesten en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada oculto. Todo algún día vamos a tener que manifestar ante Dios si pretendemos tener algo escondido. La mujer no niega lo que Jesús había dicho sobre ella, sino que más bien no pudo ocultar su sorpresa y admiración, llegando a reconocer la posibilidad de que Jesús fuera profeta. Y esto es muy significativo porque, como ya hemos dicho, los samaritanos solo creían en el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Por lo tanto, ellos no esperaban un rey, sino un profeta. Deuteronomio 18:15. Así que cuando dijo que le parecía que Jesús era profeta, estaba diciendo que había empezado a sospechar que él era alguien realmente muy importante. Podíamos imaginar muchas cosas de que pasaba por la cabeza de esta mujer
cuando Jesús le describió su vida en pocas palabras. Este puede ser profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Todos ofrecemos cierta resistencia cuando tenemos que reconocer nuestros pecados o admitir nuestros fracasos.